El 15 de febrero de 2013, exactamente a las 14 en punto, en el extremo afilado de la vieja carretera 40, cerca de Cisco Grove, California, un equipo de carreteras hizo un descubrimiento aterrador. El conductor del quitanieves Mike Torres vio un muñeco de nieve gigante de casi 2 metros de altura en el linde del bosque. La figura tenía un aspecto antinatural y amenazador. Sucia por la suciedad de la carretera, había empezado a derretirse con la lluvia que había sustituido a una nevada de 3 días. Cuando el obrero John Smith cortó la bola inferior con su pala para derribar la estructura inclinada, la nieve húmeda se deshizo. No fue una rama ni una piedra lo que cayó desde el interior, sino una mano humana enfundada en una brillante parca amarilla. Lo que cientos de conductores pensaron que era un inocente pasatiempo invernal, resultó ser una tumba vertical para Barbara, de 23 años, que el asesino exhibió cínicamente para que todos la vieran. Febrero de 2013 en las montañas de Sierra Nevada parecía engañosamente tranquilo. La antigua autopista 40, que serpentea en forma de serpentina cerca de Truckee, California, suele estar cerrada al tráfico en esta época, dejando acceso solo a los miradores. Hacia allí, a un mundo de hormigón, granito y nieve, se dirigía Barbara, de 23 años. No era la típica turista que busca un subidón de adrenalina en las pistas de esquí o pintorescos selfies con la puesta de sol. Su interés era puramente profesional y rozaba la obsesión. Estudiante de ingeniería civil en una prestigiosa universidad, vino aquí para hacer su tesis sobre soluciones de ingeniería en la arquitectura de puentes a principios del siglo XX. El objeto de su investigación fue el famoso Puente Arco Iris, también conocido como Puente Donner Summit. Este elegante arco de hormigón, construido en los años 20, cuelga sobre un abismo a una altitud de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para Bárbara, no era solo un edificio, sino un ejemplo perfecto de cómo el genio humano puede conquistar un paisaje duro. Nadie podía predecir que este amor por la geometría y el hormigón la llevaría a un punto sin retorno. La cronología de los acontecimientos del 12 de febrero de 2013 se ha reconstruido segundo a segundo gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, las transacciones de las tarjetas bancarias y los datos de facturación de los teléfonos móviles. La mañana de aquel martes empezó como de costumbre. Barbara salió del motel de carretera donde se había alojado el día anterior exactamente a las 9:30. Conducía un todoterreno Toyota RAV4 plateado, alquilado, con matrícula de California. Según el administrador del motel, parecía concentrada, consultando mapas en su tableta y actualizando la previsión meteorológica, que prometía un empeoramiento de las condiciones a última hora de la tarde. A las 10:15 de la mañana, las cámaras de CCTV captaron un Toyota plateado en la gasolinera Sierra Summit, situada a las afueras de la ciudad. Las imágenes de video incautadas por la policía del condado de Nevada muestran claramente a Bárbara saliendo del coche. Llevaba una parca con capucha de color amarillo brillante, que contrastaba fuertemente con el asfalto gris y los sucios ventisqueros del lado de la carretera. Este detalle de la vestimenta se convertiría más tarde en un punto de referencia clave en los informes de búsqueda. La chica no compró café ni comida. El recibo de la caja registradora, sellado a las 10:20, solo contenía 2 artículos: una lata de anticongelante y un paquete de toallitas húmedas para limpiar la óptica. Se estaba preparando para el rodaje y cuidando del estado técnico del coche, pues pensaba pasar el día en el frío. Tras repostar, el rastro de Bárbara se pierde durante varias horas. Se supone que pasó este tiempo conduciendo hacia el Paso Donner e inspeccionando los lugares para el rodaje. La antigua carretera 40 en este punto es una estrecha carretera de 2 carriles con acantilados de granito a un lado y una impresionante vista del lago Donner al otro. Es un tramo peligroso, sobre todo en invierno, cuando los arcenes suelen estar ocultos bajo carpas de nieve. Bárbara dejó su último rastro digital a las 16:40. Una estación base de telefonía móvil detectó la señal de su móvil en las inmediaciones de la plataforma de observación, justo al lado del puente Arco Iris. En ese mismo momento, apareció una nueva foto en su perfil de las redes sociales. Era una foto en blanco y negro del arco de hormigón del puente, tomada desde un ángulo bajo que resaltaba la monumentalidad de la estructura. El pie de foto era breve y conciso, la geometría perfecta del frío. Después de eso, el teléfono dejó de conectarse. La alarma solo sonó cerca de medianoche. El administrador del motel, un hombre de unos 50 años, se dio cuenta de que la inquilina de la habitación 12 no había regresado, aunque sus pertenencias seguían en la habitación. Sobre las 12:15 de la mañana, llamó a la oficina del sheriff del condado de Nevada. La centralita registró su llamada a las 12:17.
La recepcionista le dijo que la joven se había adentrado en las montañas en un coche alquilado y aún no se había puesto en contacto con él, lo cual era extremadamente peligroso porque se había cumplido la previsión meteorológica. Se había desatado una fuerte tormenta en las montañas. La visibilidad se reducía a unos metros y la temperatura bajaba rápidamente. La operación de búsqueda comenzó inmediatamente, pero las condiciones meteorológicas dificultaron mucho el trabajo de las patrullas. Los departamentos del sheriff de los condados de Nevada y Placer unieron sus fuerzas, sabiendo que el tiempo corría en su contra. El coche de Barbara fue encontrado la mañana del 13 de febrero, 8 horas después de que se denunciara su desaparición. El Toyota plateado estaba aparcado en un aparcamiento técnico especial, a solo 100 metros del puente Rainbow. El coche estaba aparcado perfectamente nivelado, paralelo al borde de la carretera. El motor estaba frío, y la carrocería ya estaba cubierta por una capa de nieve de 5 centímetros de espesor. Las puertas estaban cerradas. Cuando la policía abrió el coche, el interior estaba en perfecto orden. Había una tableta con dibujos abiertos del puente en el asiento del copiloto y una cámara profesional en una funda junto a ella. No había señales de lucha, cristales rotos ni sangre. En la guantera había una cartera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Parecía como si el conductor hubiera salido un momento para hacer otra foto y hubiera desaparecido en el aire. Los equipos de búsqueda con perros peinaron la zona durante los 3 días siguientes. Comprobaron todos los metros alrededor del puente, descendieron en rápel a la cima bajo el arco e inspeccionaron las laderas cubiertas de nieve. Sin embargo, la ventisca que arreciaba por la noche convirtió el bosque en un interminable desierto blanco, ocultando con seguridad cualquier rastro. Los adiestradores observaron que los perros siguieron varias veces el rastro que conducía desde el coche hasta el borde de la carretera, pero allí terminaba abruptamente, como si Barbara hubiera desaparecido sin más de la faz de la tierra. No había rastros de otro coche ni señales de arrastre del cadáver. El bosque estaba en silencio, y solo el viejo puente de hormigón era el único testigo de lo que había ocurrido en aquellos últimos minutos antes de la tormenta. El 15 de febrero de 2013, la naturaleza de las montañas californianas demostró su carácter caprichoso, gastando una broma cruel a los buscadores y a los lugareños. Tras 3 días de nevadas ininterrumpidas que convirtieron los alrededores de Truckee en un desierto blanco intransitable, el frente de temperaturas cambió drásticamente. El frío ártico se retiró bajo la presión de un ciclón cálido del Pacífico. Comenzó un rápido deshielo en las montañas. La nieve, que ayer había sido ligera y suelta, ganó humedad y se volvió pesada, gris y pegajosa. Por la tarde llovía ligera pero persistentemente, borrando las huellas del invierno y convirtiendo las carreteras en ríos de fango. Mientras el grueso de la policía y los voluntarios seguían peinando los sectores inmediatos al puente Arcoíris, la vida en otras partes del distrito continuaba como de costumbre. Un equipo del servicio de carreteras estaba trabajando en un tramo de la antigua autopista en la zona de Cisco Grove, exactamente a 16 kilómetros al oeste de donde se encontró el Toyota abandonado. Su tarea consistía en retirar los bancos de nieve de los márgenes de la carretera para evitar que se inundara el asfalto. Era un trabajo rutinario y monótono. La maquinaria pesada empujaba los montones de nieve húmeda hacia la cuneta, y los trabajadores limpiaban con pala los lugares de difícil acceso cerca de las señales de tráfico y las comunicaciones. Hacia las 2 de la tarde, el conductor de la motoniveladora, un hombre de 50 años con 20 de experiencia trabajando en carreteras de montaña, observó un objeto extraño en el linde del bosque. Una figura anormalmente grande estaba de pie junto a una vieja caja de transformador oxidada que no se había utilizado en mucho tiempo. Era un muñeco de nieve, pero no se parecía a las graciosas figuras que hacen los niños en sus patios. El objeto era enorme, medía casi 2 metros. Bajo la influencia de la lluvia y las temperaturas bajo cero, empezó a derretirse y a asentarse, inclinándose hacia la calzada como una torre que cae. La suciedad, el hollín de los tubos de escape de los camiones y las agujas de pino arrastradas por el viento cubrían su superficie con una capa gris, dando a la figura un aspecto repulsivo, casi grotesco. El muñeco de nieve estaba demasiado cerca de la carretera, y el conductor detuvo el vehículo y avisó por radio al capataz. Se decidió retirar la estructura, ya que el enorme bloque de nieve húmeda, que pesaba varios cientos de kilos, podía caer al asfalto en cualquier momento y crear una situación de emergencia para el tráfico. 2 trabajadores con chalecos naranjas se acercaron a la figura. De cerca parecía aún más aterradora. No se trataba simplemente de 3 bolas apiladas una encima de otra. La nieve estaba compactada con fuerza, como si un escultor intentara crear un monolito. La superficie era irregular, accidentada y estaba cubierta de manchas de agua.
La figura desprendía frialdad y algo más, un olor sutil que se perdía en el aroma de las agujas de pino mojadas y el asfalto. Uno de los trabajadores, un joven que solo llevaba trabajando para el servicio de carreteras la primera temporada, puso el pie en la base del muñeco de nieve y golpeó la parte central con la pala, intentando desequilibrar la estructura. Esperaba que la nieve se desmoronara o que la figura simplemente cayera por un barranco. Pero la nieve era mucho más densa de lo que esperaba. No era una masa suelta, sino un monolito apelmazado, casi helado, típico del primer día de la tormenta, cuando las precipitaciones eran especialmente húmedas. Tras la segunda fuerte sacudida, la estructura se derrumbó. Un enorme trozo de nieve que formaba el cuerpo de la figura se desprendió con un crujido húmedo y se deslizó hacia abajo. Los trabajadores esperaban ver dentro un armazón hecho de ramas, neumáticos viejos de coche o un montón de piedras, basura que los gamberros suelen enrollar para hacer muñecos de nieve. Pero lo que cayó del interior les hizo retroceder y congelarse de horror. No era una rama lo que caía por la fisura de la masa blanca sobre la nieve sucia. Era una mano humana. Estaba doblada por el codo y se veía claramente la manga de una parca de color amarillo brillante, el mismo color que la policía había estado describiendo durante los últimos 3 días. Barbara estaba dentro. El asesino no perdió el tiempo escarbando en el suelo helado ni buscando un agujero en el bosque. Utilizó los elementos como cómplices. El autor del crimen colocó el cadáver en posición vertical cerca de la caja de un transformador y lo cubrió metódicamente con nieve pegajosa, capa a capa, convirtiendo a la chica muerta en parte del paisaje invernal. No era solo una forma de ocultar el cadáver, era un cínico camuflaje diseñado para explotar la psicología humana. Cientos de coches, docenas de patrullas pasaron junto a esta figura. Vieron un muñeco de nieve, símbolo del juego de los niños, y a nadie se le ocurrió comprobar qué se ocultaba bajo la capa de hielo. La lluvia siguió quitando la nieve de la cara de la víctima, que salió lentamente de su blanco cautiverio, mirando con ojos que no veían al cielo gris de California. Esta escultura, al borde de la carretera, se erigía como un monumento a la crueldad, que empezó a desmoronarse solo cuando la propia naturaleza decidió revelar el secreto. Pero lo más espantoso era lo prolija y firmemente que la nieve se adhería al cuerpo, repitiendo cada línea, como si el autor de esta instalación intentara capturar el momento en la eternidad. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de esta truculenta investigación, os pido que apoyéis el canal. Asegúrate de suscribirte, darle a me gusta y dejar un comentario debajo de este vídeo. Es vuestra actividad la que indica a los algoritmos de YouTube que promuevan este contenido para que el mayor número posible de personas conozca esta confusa historia. Gracias por tu apoyo, y volvemos a los acontecimientos de febrero de 2003. El cuerpo de Barbara fue llevado al depósito de cadáveres del condado de Nevada a última hora de la tarde del 15 de febrero. En el silencio estéril de la sala de autopsias, al zumbido de las unidades de refrigeración, comenzó el procedimiento que debía dar respuesta a las principales preguntas. Un patólogo experimentado, el Dr. Richard Evans, que había visto cientos de víctimas de los elementos de la montaña en sus 30 años de práctica, se disponía a registrar la muerte por hipotermia. Habría sido una conclusión lógica. La chica se perdió, se congeló y alguien encontró más tarde el cadáver y cometió una profanación. Sin embargo, los primeros minutos del examen echaron por tierra esta teoría. La autopsia realizada el 16 de febrero de 2013 demostró que Barbara no murió de frío. Sus pulmones no mostraban signos de congelación lenta, y la posición de su cuerpo no correspondía a la posición fetal que adoptan instintivamente las personas que mueren de hipotermia. La muerte fue instantánea. La causa fue un traumatismo cráneoencefálico grave. El golpe alcanzó la zona parietal de la cabeza con tal fuerza que provocó la pérdida instantánea de conciencia y una hemorragia cerebral masiva. Pero lo que más desconcertó a los expertos fue la naturaleza de la herida. No era un golpe caótico de una piedra que deja bordes desgarrados y desiguales. El arma homicida tenía una geometría perfecta. Los huesos del cráneo mostraban una clara huella de un objeto de borde rectangular, liso y suave, de unos 10 centímetros de largo. Era un objeto pesado, duro, de aspecto industrial, que no podía haber sido una rama o un fragmento de roca cualquiera. El asesino había asestado un golpe único y preciso que actuó como un interruptor de muerte. Mientras los patólogos trabajaban en el cadáver, los forenses del laboratorio de Sacramento examinaron la ropa de la víctima. La parca amarilla brillante, que se había convertido en una mortaja temporal para la chica, conservaba restos que parecían completamente absurdos en el contexto de un crimen forestal. El análisis espectral reveló partículas microscópicas de una sustancia en el tejido de la zona del hombro y la espalda que no pertenecía a ese lugar. No era suciedad,
sangre ni aceite de máquina. El informe de laboratorio numerado 472 mostraba la presencia de residuos de una cera de coche de primera calidad a base de carnauba, así como micropartículas de una pasta abrasiva para pulir fabricada por Maguires. Estos compuestos químicos son utilizados por los entusiastas perfeccionistas de los coches para dar a la carrocería un brillo perfecto y eliminar los arañazos más pequeños. ¿Cómo llegaron estas sustancias a la ropa de un turista que fotografiaba un viejo puente en plena ventisca? Esta pregunta dejó perplejos a los detectives. El retrato psicológico del crimen no encajaba en el marco habitual. Los investigadores están acostumbrados a tratar con dos tipos de motivos en estos casos: violencia sexual o interés personal. Pero el asesino de Barbara rompió todos los esquemas. El examen forense confirmó que no había signos de violencia sexual. Además, el criminal no se llevó nada de valor. Los pendientes de oro permanecían en las orejas de la víctima, llevaba un reloj caro y había dinero en efectivo en su bolsillo, $120. El asesino no era ni un maníaco en busca de placer ni un ladrón, era otra persona, alguien obsesionado con la limpieza y el orden. La reconstrucción de los hechos mostró un cuadro espeluznante. El agresor no huyó tras el asesinato. Permaneció en el lugar del crimen en medio de la tormenta que se intensificaba. En lugar de limitarse a arrojar el cuerpo a un barranco o cubrirlo con ramas, dedicó entre 45 y 60 minutos a realizar un trabajo complicado. Colocó el cadáver en posición vertical y empezó a cubrirlo metódicamente con nieve. No fue un caótico lanzamiento de nieve. El muñeco de nieve tenía las proporciones adecuadas, una estructura densa y estaba esculpido para ocultar perfectamente el contorno humano. Para el autor, el cuerpo de la chica muerta al borde de la carretera no era una tragedia, sino basura visual, una mancha en el perfecto lienzo blanco del invierno que había que eliminar. Literalmente disfrazó el caos, convirtiéndolo en la forma ordenada y comprensible de una figura de nieve. La investigación se encontraba en un completo vacío de información. Los detectives del condado de Nevada y Placer siguieron el camino trillado. Comprobaron las bases de datos de delincuentes sexuales, peinaron los bosques en busca de campamentos de indigentes, entrevistaron a drogadictos locales y a gamberros conocidos por la policía. Buscaban un monstruo sucio y caótico, un marginado social. Se hizo todo lo posible por encontrar a alguien que pudiera atacar en estado de pasión o intoxicación por drogas. Ninguno de los perfiladores de la época prestó atención a un detalle clave: la cera del coche y el increíble cuidado con que se ocultó el cadáver. La policía buscaba a una bestia, pero buscaba a un pedante. Una persona para la que el desorden causa dolor físico. Una persona capaz de matar no por placer, sino para restaurar la simetría rota de su mundo. Mientras los detectives comprobaban las coartadas de los marginados locales, el verdadero asesino probablemente estaba cenando tranquilamente en su casa perfectamente ordenada, donde cada cosa tenía su lugar estrictamente definido. El caso empezó a enfriarse tan rápido como se derretía el muñeco de nieve. Pero una prueba seguía existiendo, aunque estaba en un lugar donde la policía no tenía derecho a registrar sin orden judicial. El periodo comprendido entre 2013 y 2023 fue una época de estancamiento para la investigación. Los ruidosos titulares sobre el asesinato del Paso Donner desaparecieron en pocos meses, dando paso a nuevas sensaciones. El expediente con el material de la investigación, que en un principio estaba en la mesa del sheriff del condado de Nevada, marcado como prioritario, pasó gradualmente a un armario metálico y después al archivo de crímenes sin resolver del sótano. Al caso se le asignó el estatus de caso sin resolver y entre los detectives locales recibió un nombre no oficial, casi mítico: el caso de la doncella de nieve. Barbara volvió a casa, pero no como había planeado. Su cuerpo en un ataúd de zinc cruzó el océano para encontrar la paz en su tierra natal. En Estados Unidos, lo único que quedó de ella fue una pequeña placa instalada por voluntarios cerca del puente del Arco Iris de Truckee. La inscripción que figuraba en ella era lacónica, y los turistas que se detenían a hacer una foto del pintoresco panorama rara vez prestaban atención al nombre de la muchacha cuya vida terminó aquí en aras de una bella instantánea. Las montañas seguían en silencio, guardando el secreto de quién convirtió exactamente a la talentosa estudiante en parte del paisaje invernal. Durante todo este tiempo, mientras los padres de Barbara aprendían a vivir con un dolor incurable y los investigadores comprobaban en vano las coartadas de los vagabundos locales, el verdadero culpable de la tragedia seguía existiendo a solo 60 minutos de la escena del crimen. En la ciudad de Roseville, un hombre llamado Greg vivía en una típica casa de una planta con un césped perfectamente cuidado. En el momento del crimen tenía 45 años.
Trabajaba como jefe de logística para una gran cadena de supermercados, un trabajo que requería precisión, control y capacidad para organizarlo todo. Para los que le rodeaban, Greg era el epítome de la normalidad, incluso de una normalidad excesiva. No tenía antecedentes policiales, ni multas de aparcamiento sin pagar. Sus vecinos pensaban que era un pedante aburrido, un excéntrico que vivía según su propio e incomprensible horario. Su obsesión por el orden rozaba la patología. 2 veces a la semana, los martes y los sábados, independientemente de la estación del año, Greg sacaba su berlina azul oscuro a la calzada para el ritual de lavado. Aunque el tiempo anunciara un chaparrón, pulía el coche con paños especiales hasta que brillaba como un espejo. Medía la altura de la hierba de su césped con una regla de construcción, asegurándose de que no superaba los 5 centímetros, y escribía cartas furiosas a la asociación de la vivienda si el gato del vecino se atrevía a cruzar el límite de su parcela. Para el mundo era un aburrido seguro. Nadie podía imaginar que tras aquella fachada de estéril limpieza se escondía una fría rabia. Aquel fatídico día, 12 de febrero de 2013, Greg no estaba en la vieja carretera de los 40 para matar a nadie. Volvía de un viaje de negocios a Reno. Al pasar por el puente Arcoíris, se dio cuenta de que los limpiaparabrisas habían dejado una mancha borrosa apenas visible de suciedad en el parabrisas. Para un conductor normal, esto es algo insignificante que no debería notarse durante una nevada. Para Greg, era una molestia insoportable. Se detuvo en una plaza técnica, la misma en la que ya estaba aparcado el Toyota plateado de Barbara. El hombre salió del coche, con un kit para arreglar el problema. Barbara estaba a su lado. Estaba preparando su cámara, intentando obtener el mejor ángulo del puente a través del velo de nieve. Los acontecimientos se sucedían a la velocidad del rayo. Una repentina ráfaga de viento, que suele producirse en el paso antes de una tormenta, sacudió a la muchacha. Dio un paso atrás, perdió el equilibrio y la pata metálica de su pesado trípode profesional resbaló sobre el guardabarros delantero del coche de Greg. Se oyó un repugnante rasguño de metal contra metal. Quedó un arañazo de menos de 2 centímetros en el perfecto y pulido acabado azul metálico. Un minúsculo defecto que cualquier compañía de seguros habría cubierto en cuestión de días. Pero en la mente de Greg se produjo una explosión en ese momento. Aquel arañazo no era solo un daño material, era una grieta en su universo, un acto de vandalismo, el caos que había invadido su ordenada vida. No gritó, no insultó. Su reacción fue instantánea y mecánica, como la de un robot que elimina un obstáculo. En la mano tenía un pesado bloque de pulido profesional, hecho de un duro material compuesto. El mismo objeto de bordes perfectamente lisos del que más tarde los patólogos encontrarían una huella dactilar. Greg dio un paso adelante y golpeó a la chica en la sien de un manotazo, sin tener tiempo siquiera de disculparse. Ella cayó a la nieve tan rápido como un corte de luz. Para Greg, ella dejó de ser una persona en el momento en que el trípode tocó su coche. Ahora solo era basura, el resultado de un desastre que había que limpiar. No sintió miedo ni arrepentimiento. Solo sintió la necesidad urgente de restaurar la pureza del paisaje. Por eso no huyó inmediatamente. Pasó casi 1 hora cubriendo metódicamente su cuerpo con nieve, formando la forma geométrica correcta de un muñeco de nieve para ocultar el ruido visual en el borde de la carretera. Durante los 10 años siguientes, Greg llevó una vida completamente normal. Siguió yendo a trabajar, pagando las facturas y lavando el coche. No se estremecía al oír las sirenas de la policía ni tenía pesadillas. En su retorcida lógica, no había cometido ningún delito, solo estaba limpiando el desastre. El caso acumulaba polvo en el archivo, y el asesino vivía entre la gente, invisible por su normalidad. Pero incluso el sistema de control más perfecto tiene que fallar tarde o temprano, y para Greg, ese fallo se acercaba con la inevitabilidad del destino, aunque la amenaza no procediera de los detectives, sino de su propio garaje. Octubre de 2023 fue el Rubicón, cuando la fortaleza perfectamente construida de Greg empezó a desmoronarse. Lo irónico fue que la solución a uno de los crímenes más misteriosos de la década no se debió a la brillante deducción de los detectives ni a la última tecnología de análisis de ADN. Se debió a un banal y mezquino odio doméstico que llevaba años humeando tras las vallas del tranquilo suburbio de Roseville. Los investigadores experimentados suelen decir que a los asesinos en serie se les descubre por los faros rotos o los impuestos impagados. Pero en el caso de Greg, fueron los cubos de basura los que lo resolvieron todo. Durante los últimos 5 años, Greg se ha enzarzado en una guerra encarnizada y agotadora con su vecino, Bob Miller, de 60 años. El conflicto, que los documentos policiales describirían más tarde como una prolongada disputa vecinal, tenía que ver con la línea divisoria entre sus entradas.
Bob, un hombre bonachón pero algo despistado, tenía la costumbre de sacar los cubos de plástico la noche anterior al día de la recogida. A veces, con las prisas, no los colocaba perfectamente nivelados. Las ruedas de su cubo cruzaban una línea imaginaria, pero sagrada para Greg, exactamente 10 centímetros. Para cualquier otra persona, esos 10 centímetros de asfalto no habrían merecido la pena. Pero para Greg, cuyo mundo se basaba en la simetría y el control absolutos, equivalía a una invasión bárbara. Era el mismo detonante psicológico que había funcionado 10 años atrás en Autopista Nevada. La violación de las fronteras. El caos. Suciedad. Greg documentaba cada violación con una minuciosidad maníaca. Tenía una carpeta aparte en el ordenador de su casa que contenía gigabytes de fotos con fecha y hora de los contenedores de sus vecinos. Escribió quejas oficiales a la oficina del alcalde de la ciudad, bombardeó con cartas a la asociación de propietarios local y llamó a la policía de patrulla, exigiendo que redactaran un informe sobre la apropiación ilegal del territorio. Todas estas autoridades se limitaron a dejarle de lado, considerándole un excéntrico local. Esta indiferencia del sistema no hizo sino avivar su fría rabia. La noche del 23 de octubre de 2023, el mecanismo de disuasión acabó por romperse. Eran las 2 de la madrugada. La calle dormía. Greg, que padecía insomnio, miró por la ventana del salón y vio algo que le aceleró el pulso. Bob lo había vuelto a hacer. El contenedor de plástico verde estaba torcido y una de sus ruedas había patinado descaradamente sobre la acera perfectamente limpia de Greg. Esta vez Greg no cogió su cámara. No escribió otra queja que nadie leería. Decidió que había llegado el momento de una limpieza radical. Bajó a su garaje, cogió el bidón de gasolina de plástico rojo que utilizaba para el cortacésped y salió. El frío de la noche no le refrescó la cabeza. Sus movimientos eran tan precisos y exactos como los de un robot. Se acercó a los tanques enemigos que violaban la frontera, desenroscó la tapa del bidón y empezó a verter metódicamente combustible sobre ellos. La gasolina goteó por el plástico y sobre el asfalto, formando un charco oscuro. Greg no tenía prisa. Quería asegurarse de que la fuente de irritación quedaba completamente destruida. Entonces sacó una caja de cerillas del bolsillo, encendió una y la lanzó tranquilamente hacia adelante. El destello fue instantáneo y silencioso, como si alguien hubiera encendido un potente foco. El fuego engulló con avidez el plástico, que empezó a fundirse, fluyendo por el hormigón en ríos de fuego. Pero Greg no había tenido en cuenta un factor que escapaba a su control. El viento. Una ligera brisa nocturna levantó las llamas y las hizo volar por encima de la valla de madera seca que separaba las parcelas. En pocos minutos, la situación estaba fuera de control. La valla estalló en llamas como una cerilla. El fuego empezó a acercarse al garaje de Bob, amenazando con extenderse a la casa. El silencio del suburbio nocturno se vio roto por el crepitar de la madera quemada y el acre olor del plástico ardiendo. Empezaron a encenderse luces en las ventanas de las casas vecinas. La primera llamada a la línea 911 se produjo a las 2:23. El operador recibió un informe sobre un incendio y un posible incendio provocado. A los 6 minutos, la calle se llenó con el sonido de las sirenas. Los equipos de bomberos y los coches patrulla del Departamento de Policía de Roseville llegaron casi simultáneamente, inundando el perfecto césped de luces rojas y azules. Mientras los bomberos desplegaban sus mangueras para intentar alejar el fuego de las casas, Greg se quedó de pie en medio de su parcela. Iba vestido con la ropa de casa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro no mostraba ni miedo ni pánico, solo una expresión de profunda satisfacción por el trabajo que había hecho. Observó cómo ardían los odiosos tanques y ni siquiera intentó huir o esconderse. Para él, era un acto de justicia, un restablecimiento del equilibrio perturbado. 2 policías se acercaron a él. El sargento Michael Dawson percibió inmediatamente el penetrante olor a gasolina que desprendía la ropa del hombre. Un bidón rojo vacío yacía ordenadamente sobre la hierba cercana. No hubo necesidad de preguntar quién lo había hecho. Inmediatamente esposaron a Greg y le leyeron sus derechos. No se resistió, solo murmuró algo sobre el aviso al vecino. Sin embargo, el protocolo exigía una comprobación completa del lugar en busca de otras fuentes de peligro. Los agentes tenían que asegurarse de que no había llamas abiertas ni explosivos en la casa del detenido que pudieran detonar debido a la proximidad del incendio. El sargento Dawson asintió a su compañero y se dirigió al garaje de Greg, que había quedado entreabierto. El agente encendió su linterna táctica y se adentró en la oscuridad de la habitación, sin saber que más allá de ese umbral terminaba la historia del pirómano doméstico y empezaba a desvelarse el misterio que había atormentado a todo el estado durante 10 años.
mientras en el exterior reinaba un caos controlado, con los bomberos vertiendo espuma sobre los restos de la valla y los vecinos en pijama en los porches grabando el incidente con sus teléfonos. El verdadero drama se desarrollaba a puerta cerrada. El sargento de policía, tras asegurarse de que el sospechoso estaba bien aislado en el coche patrulla, entró en el garaje. Según el protocolo, debía comprobar si había otros bidones de gasolina o explosivos que pudieran suponer una amenaza para la zona residencial. El agente esperaba ver una típica guarida de hombres, montones de trastos, bicicletas viejas, cajas con adornos navideños y manchas de aceite en el hormigón. Pero lo que vio a la luz de su linterna táctica le hizo detenerse en el umbral. La habitación parecía más un quirófano estéril o un laboratorio de equipos de alta precisión que un garaje de los suburbios. Había un silencio absoluto, casi sonoro, que contrastaba fuertemente con el crepitar de los walkie-talkies y el ruido del agua en el exterior. El suelo estaba cubierto de un costoso revestimiento epoxi gris claro, tan limpio que reflejaba las luces fluorescentes. Ni una mota de polvo, ni una mancha aleatoria de grasa o suciedad traída de la calle. Las paredes estaban cubiertas de paneles blancos perforados. En ellos, alineadas por filas, colgaban herramientas. Las llaves estaban clasificadas por tamaños en incrementos de 1/4 de pulgada, y los destornilladores colgaban estrictamente paralelos entre sí, con los mangos hacia arriba. Cada objeto tenía su propio contorno en la pared, de modo que el propietario podía darse cuenta al instante si faltaba la pieza más pequeña. El aire no olía a humedad ni a gases de escape. Había un sutil y penetrante olor a productos químicos desinfectantes y cera sintética. El agente se adentró lentamente en la habitación, sintiendo una extraña e irracional incomodidad ante aquel orden inhumano. Buscaba los botes, pero sus ojos se fijaron en una enorme estantería metálica situada en el rincón más alejado. Era el único almacén del garaje, y también seguía el demencial sistema de catalogación del propietario. Los estantes estaban forrados con docenas de recipientes idénticos de plástico transparente de unos 2 galones. No estaban amontonados, sino colocados en filas rectas con un intervalo de exactamente 1 centímetro. Al final de la estantería había un cartel plastificado con una inscripción pulcramente impresa. Archivo, sanciones e indemnizaciones. Este nombre le pareció extraño al policía. Normalmente la gente guarda cosas viejas en su garaje, no indemnizaciones. Greg no era un asesino en serie en el sentido clásico de la palabra. No coleccionaba trofeos para recordar el dolor de sus víctimas. Era un coleccionista de agravios. En su realidad distorsionada, confiscaba cosas a quienes, en su opinión, habían dañado su propiedad ideal. Era su moneda, su forma de restablecer el equilibrio de la justicia. El agente empezó a leer las etiquetas de los contenedores. Cada una contenía una fecha y una breve descripción del delito cometido contra Greg. Mayo de 2019. Pelota en el césped. Dentro había una pelota de baloncesto infantil desinflada. Julio de 2021. Excrementos de perro. El recipiente era opaco y el agente decidió no abrirlo. Septiembre de 2022. Una rama en el canalón. Dentro había una rama seca normal y una sierra de jardín oxidada, al parecer robada a un vecino. La mirada del sargento se deslizó por el estante inferior y se detuvo en un recipiente que estaba solo. La pegatina que llevaba estaba algo amarillenta de un tiempo a esta parte, pero la inscripción hecha con rotulador negro era clara y legible. Febrero de 2013. Arañazo en el ala. La fecha hizo que al policía se le hundiera el corazón. Recordaba aquel año, recordaba aquella nevada y todas las noticias sobre las desapariciones. Pero ahora buscaba pruebas de un incendio provocado, no viejos secretos. Guiado por su intuición, se puso guantes de látex y sacó el recipiente de la estantería. Abrió la tapa. Dentro no había dinero ni joyas. En el fondo de la caja de plástico había un objeto pesado y caro. Un objetivo fotográfico profesional de fabricación japonesa con la lente frontal rota. El cristal estaba cubierto de una red de grietas, como si lo hubieran golpeado con fuerza contra algo sólido. Junto a él había un cuadrado pulcramente doblado de tela sintética de color amarillo brillante. El agente cogió la tela y la desplegó. No era un simple trozo de trapo. Era un fragmento desgarrado o cortado de algún tipo de ropa, probablemente una chaqueta o una parca. Los bordes eran desiguales, los hilos sobresalían en distintas direcciones, pero lo peor era cómo se había utilizado el trozo. La tela estaba saturada de una capa blanca seca que parecía tiza. Desprendía el mismo olor específico a cera de coche que se sentía en el garaje. En la superficie amarilla se veían claramente vetas oscuras de pasta de pulir. El sargento aún no conocía todos los detalles del caso de hacía 10 años,
pero su experiencia le decía que lo que tenía entre manos no tenía nada que ver con las guerras de barrio por los cubos de basura. Aquel trozo amarillo parecía un testigo mudo de algo mucho peor que un pequeño vandalismo. Greg no se limitó a coger el objeto como compensación. Utilizó un trozo de la ropa de su víctima como trapo para pulir un arañazo en su preciado coche. Era el colmo del cinismo, destruir pruebas convirtiéndolas en una herramienta de limpieza. El agente volvió a meter el trapo en el recipiente y cerró la tapa. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Sacó la radio y pulsó el botón de transmisión para llamar a la central. Su voz sonó antinaturalmente apagada en la perfecta acústica del garaje mientras pedía que le pusieran en contacto con el Departamento de Crímenes sin resolver. Aún no sabía de quién era la ropa que había encontrado, pero sabía intuitivamente que el contenedor era una caja de Pandora que acababa de abrir. La conexión entre el Departamento de Policía de Roseville y la oficina del sheriff del condado de Nevada se estableció a las 8:15 de la mañana siguiente. No se trataba de una llamada de emergencia, sino de una petición formal dictada por la intuición de un sargento de patrulla. Se limitó a introducir en la base de datos de crímenes sin resolver la fecha escrita con rotulador negro en el recipiente de plástico. Febrero de 2013. El sistema informático produjo una coincidencia al instante. En la pantalla del monitor aparecieron una foto de una joven con una parca amarilla y el estado del caso. Sin resolver. Asesinato en Donner Pass. Los detectives del condado de Nevada, para quienes el caso había sido una espina clavada durante 10 años, llegaron a Roseville en menos de una hora. Sacaron el contenedor del garaje de Greg siguiendo todos los protocolos de la cadena de custodia y lo enviaron inmediatamente al Laboratorio Regional de Criminalística de Sacramento. Lo que ocurrió a continuación fue como montar un rompecabezas, cuyas piezas se encontraron por fin tras una década de búsqueda. El primer paso fue examinar el trozo de tela amarilla. Los técnicos del laboratorio compararon su estructura con los restos de la parca que llevaba Barbara cuando se encontró el cadáver. El análisis microscópico confirmó la identidad del tejido de la fibra y la composición química del tinte sintético. Pero el punto final lo dio una prueba de ADN. La tela que Greg había utilizado como paño de pulir contenía restos de epitelio. El perfil genético coincidía al 100% con las muestras de Barbara. La probabilidad de error era de 1 entre un cuatrillón. El trozo de tela amarilla no solo era similar, sino que formaba parte de su ropa, arrancada toscamente por el asesino en la escena del crimen. Sin embargo, la colmena principal y férrea no era material biológico, sino un documento en papel que Greg, en su obsesión maníaca por la documentación, había guardado en el mismo contenedor. Era un recibo fiscal del taller de reparación de coches Auto Color Solutions, fechado el 13 de febrero de 2013, el día después de la desaparición de la chica. El recibo, que ascendía a $350, indicaba claramente el tipo de trabajo a realizar. Pintura local y pulido de la aleta delantera derecha. Eliminación de un arañazo profundo. Este trozo de papel vinculaba a Greg con el crimen más firmemente que cualquier testimonio. No solo había matado a un hombre, había acudido al servicio a la mañana siguiente para arreglar la causa de su ira, y guardaba el recibo como prueba de que se había hecho justicia y se había compensado el daño. Para él, no era una prueba del asesinato, sino un informe de gastos. El interrogatorio de Greg por los detectives de homicidios pasará a los libros de texto forenses como un ejemplo de anomalía psicológica absoluta. Los investigadores esperaban ver lágrimas de remordimiento, pánico o intentos de echar la culpa a otro. Se estaban preparando para un duelo de horas para extraer una confesión. En lugar de eso, se encontraron con una reacción que hizo que incluso los agentes experimentados se sintieran fríamente horrorizados. En la sala de interrogatorios, bajo la mirada de las cámaras de video, Greg estaba sentado con la espalda recta y las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. No parecía asustado. Parecía irritado, como si le hubieran apartado de un trabajo importante por una nimiedad burocrática. Cuando el detective le puso delante las fotografías del cadáver de Barbara y el trozo de tela amarilla, Greg ni se inmutó. ¿Comprendes que has matado a un hombre?, preguntó el investigador, intentando establecer contacto visual. Greg suspiró pesadamente, se ajustó el puño de la camisa y miró al detective con una expresión de sincera indignación e incomprensión. Rayó la pintura, explicó con calma, con un deje de admonición en la voz. ¿Tienes idea de lo que cuesta restaurar la pintura de fábrica? Era un color complejo, azul oscuro metalizado. ¿Sabes lo difícil que es igualar el tono para que no difiera del capó? El detective se quedó helado, sin dar crédito a lo que oía.
Greg estaba hablando de vidas humanas en términos de daños materiales. ¿La golpeaste en la cabeza con una barra de pulir por un arañazo de 1 centímetro? Aclaró el investigador. Tuvo que pagar los daños, replicó Greg con firmeza, como si se tratara de la factura impagada de un restaurante. Arruinó una superficie perfecta. No tenía elección. Ella creó el caos. Me limité a limpiarlo. Cogí la lente como garantía y utilicé el paño para cubrir la zona dañada mientras conducía hasta el taller. Era lo lógico. Hablaba de matar y esconder el cadáver en un muñeco de nieve como pasos necesarios para limpiar la zona. No había sadismo ni odio en sus palabras, solo una lógica fría y mecánica. Para él, Barbara no era un ser vivo, sino un elemento defectuoso que perturbaba la armonía de su mundo. No se sentía culpable porque en su marco de referencia era una víctima cuya propiedad había sido dañada. Los investigadores que se encontraban tras el cristal de espejo se miraron unos a otros en completo silencio. Se dieron cuenta de que no estaban tratando con un psicópata que disfrutaba con el dolor, sino con algo mucho peor. Una persona que carecía por completo de empatía, sustituida por un manual de instrucciones para las cosas. El examen confirmó la cordura de Greg, pero encontró sus motivos tan absurdos que el fiscal, al preparar el juicio, decidió basar la acusación en esta horrible normalidad del mal. Greg estaba convencido de su inocencia hasta el final, y esta confianza era más aterradora que cualquier arma. El juicio de Greg comenzó en enero de 2024 en el Tribunal de Distrito del Condado de Nevada y se convirtió en uno de los acontecimientos más breves, aunque de mayor repercusión, de la historia de la justicia local. El juicio duró poco menos de 2 semanas. En la sala no hubo lugar para dramas, lágrimas de remordimiento ni complicadas maniobras legales. La acusación disponía de un conjunto perfecto de pruebas, una coincidencia de ADN, el arma homicida, vigilancia parcial por video, y lo más importante, las propias confesiones del acusado documentadas durante los interrogatorios. Sin embargo, cuando el fiscal empezó a leer el acta de acusación, la sala enmudeció. El jurado, 12 ciudadanos corrientes, no estaba conmocionado por la brutalidad de la masacre. Habían visto las fotografías de la escena del crimen, habían visto la figura de nieve que se había convertido en una tumba temporal. Pero su conciencia estaba paralizada por la absoluta y escalofriante mezquindad del móvil. Los asistentes no podían comprender que se valorara una vida humana a costa de la pintura de un coche local. El momento clave del juicio fue la demostración de la prueba número 17. El propio recibo del Centro de Servicio de Automóviles por valor de $350. El fiscal sostuvo este papelito delante de la cara de Greg y le preguntó si valía la vida de una chica joven y con talento. Greg, que había estado sentado con cara de piedra todo el tiempo, se limitó a encogerse de hombros. Según la transcripción de la vista, dijo en voz baja a su abogado que el fiscal no comprendía la importancia de mantener la propiedad privada en perfecto estado. Para el acusado, este cheque no era una prueba de culpabilidad, sino la confirmación de que había restablecido la justicia y cerrado la gestalt. Las deliberaciones del jurado duraron un récord de 3 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos, incluido el de asesinato en primer grado con extrema crueldad. El juez, al anunciar el veredicto el 6 de febrero de 2024, se negó a pronunciar los tradicionales discursos conmovedores. Se limitó a señalar que la sociedad debía aislarse de una persona cuyo sistema de valores está tan distorsionado que sitúa la pasta de pulir por encima del aliento humano. Greg fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo enviaron a una prisión de máxima seguridad en California. Para la mayoría de los convictos, el peor castigo es la pérdida de libertad, el aislamiento de la familia y la amenaza constante de violencia. Pero para Greg, el infierno era distinto. Su pesadilla personal no empezó con barrotes en las ventanas, sino con vivir en una celda de 2 por 2 metros. Los guardias y el psicólogo de la prisión señalaron en sus informes que Greg se encontraba en un estado de estrés constante y debilitante. La causa de su sufrimiento no es el veredicto del tribunal, sino su compañero de celda. Se trata de un hombre condenado por robo que no tiene ni idea de orden. Revuelve sus cosas, deja migas en la mesa y, lo peor para Greg, nunca hace la cama perfectamente recta. La manta cuelga 5 centímetros demasiado baja en un lado y la almohada está torcida. Para el antiguo director de logística, que solía medir la altura de su césped con una regla, esto se ha convertido en una auténtica tortura. No puede arreglar este caos. No puede poner las cosas en orden ni arreglar el desperfecto, como hizo hace 10 años en Autopista Nevada. Se ve obligado a vivir dentro de la asimetría,
a respirar un aire que no huele a estéril y a contemplar un mundo que no obedece sus reglas. Su garaje perfecto es cosa del pasado, y el presente se ha convertido en un desorden interminable que no puede controlar. Se convirtió en su eternidad personal, una lenta locura que se extiende durante décadas. La historia de Barbara se convirtió poco a poco en parte del oscuro folclore de Sierra Nevada. Una placa cerca del puente arcoíris recuerda a los turistas la vida que quedó truncada, pero la verdadera lección de esta tragedia es mucho más profunda. Obligó a muchos a replantearse la naturaleza del mal. Estamos acostumbrados a tener miedo de los callejones oscuros y de los monstruos que se esconden en el bosque. Buscamos el peligro en los ojos de los locos o en las manos de ladrones armados. Pero el caso de la doncella de nieve nos mostró la otra cara de la realidad. A veces el verdadero mal lleva una camisa perfectamente planchada, paga sus impuestos a tiempo y saluda a sus vecinos. No grita ni amenaza. Simplemente cree que su comodidad y su orden son más importantes que la existencia de los demás. A veces un asesino no es más que una persona pulcra para la que un arañazo microscópico en el parachoques de un coche significa más que todo el universo de otra persona. Y aquel muñeco de nieve que estaba en el arcén de la antigua carretera número 40 ha quedado para siempre en la memoria de los residentes locales y de los trabajadores de la carretera. Se convirtió en un símbolo no de alegría infantil, sino de fría y calculadora indiferencia. Es un monumento a la facilidad con que puede desecharse la vida humana, en aras de la conservación de una imagen perfecta, y a lo aterrador que resulta cuando el deseo de limpieza se convierte en la voluntad de lavar la sangre como la suciedad del capó.